La Casa del Mar en Calma es un cuento dirigido a los niños y las niñas víctimas de violencia de género y principalmente también a los profesionales y las profesionales que trabajamos con estos niños y niñas. A lo largo de nuestro trabajo en el recurso sí que detectábamos que no existían muchas herramientas o instrumentos para poder trabajar con estos niños y niñas, porque principalmente toda la metodología, toda la bibliografía que existe y las metodologías también de trabajo van muy dirigidas a las mujeres que sufren esta violencia. Pero estas mujeres, por regla general, no siempre vienen acompañadas de estos niños y niñas y ellos necesitan también que se les explique dónde están, por qué, qué ha pasado. Las mujeres normalmente antes de ingresar realizan un trabajo previo de toma de decisiones, hay veces más precipitado, otra menos, pero toman ellas la decisión de ingresar de forma voluntaria en el centro. Los niños y las niñas no, vienen acompañando a sus mamás, entonces necesitan que alguien les explique el por qué están allí, para qué, qué ha pasado, qué va a pasar con su casa, con su cole, con sus amiguitos y sus amiguitas, incluso algunos preguntan por su papá también. Entonces sí que detectamos, principalmente la psicóloga que trabajaba anteriormente en el centro, Iciar Fernández, es una persona muy creativa y sí que ella misma encontraba esa carencia, con lo cual se puso a trabajar en ello ideó y creó este cuento acompañada de Lorena Zamora, que es la ilustradora, que acompaña con una delicadeza exquisita, ¿no?, las ilustraciones a este texto, para que podamos explicarles con una herramienta cercana y con un lenguaje también que ellos y ellas puedan comprender por qué están allí, qué pasa y qué va a pasar, cuál es el proceso. Este cuento además nos sirve a las profesionales, como digo, para apoyarnos de una forma pues muy cercana en un instrumento en el que se le pueda contar a estos niños y niñas, ¿no?, esta situación y se les pueda explicar a través de un cuento, qué mejor forma de hacerlo llegar. Este cuento además también puede acercar esta problemática a la población en general. Quiero decir que no es un cuento solamente para profesionales, sino que animo a cualquier persona que tenga una sensibilidad sobre este tema a poder leerlo, a poder hacerse con él, porque quizás sí también podamos entender por qué consideramos pues que estos niños y niñas son víctimas también de la violencia de género. No solamente sus mamás, afortunadamente pues están creando más herramientas y a nivel legal también se les está teniendo mucho más en cuenta, pero generalmente todas las acciones iban dirigidas a las madres y a las mujeres víctimas de violencia, porque es verdad que son las que sufren muy directamente esta violencia y las que al final son las adultas que toman las decisiones, pero estos niños y niñas que viven en un ambiente violento sufren directamente esta violencia. No me refiero solamente a la violencia física y verbal, que muchos también la sufren, desafortunadamente, sino aunque no reciban un golpe o un grito hacia ellos, el hecho de vivir en un ambiente violento, de escuchar gritos en la habitación de mamá y papá, o un golpe o una mirada, ya les crea una situación pues de mucha complejidad hacia su propia autoestima, hacia su propia seguridad y hacia lo que está pasando, ¿no? Y ahí van a ellos a construir su vida en el futuro, con lo cual son víctimas directas y cuando ingresan en el centro se les considera como tal y se trabaja también con estos niños y con estas niñas. Pues los menores, los niños y las niñas participan de forma o han participado de forma muy directa en la elaboración y la creación de este cuento. Como la propia psicóloga Iciar siempre pues cuenta, han sido su inspiración, porque realmente es lo que vemos todos los días, esas preguntas que nos hacen, esos miedos, esas emociones que muchas veces no saben cómo expresar, han sido la inspiración para crear esto y en base a eso es pues lo que se ha ido incluyendo de diferente forma en el cuento. Es muy importante también cuando ellos ingresan y cuando ellos entran en la casa, hacerles entender cuál es el funcionamiento de un centro, ¿no? Porque cuando los adultos, las adultas se nos explica una normativa de convivencia, pues la entendemos, no hay problema, pero cuando a un niño o una niña se le dice que este sitio es un sitio secreto, no puedes decir la dirección, hay que contárselo de tal forma que ellos y ellas lo puedan entender y hacer lo suyo. Entonces se aprovecha también el cuento para explicarles cuál es el funcionamiento del centro, cuál es esa normativa, sin aplicar la palabra normativa, por supuesto, y
ellos y ellas, pues a través de lo que han ido viviendo en la casa, ha sido lo que bueno, pues ha inspirado para poder elaborar este cuento de una forma que pueda resolver esas dudas que normalmente bueno, pues traen cuando vienen con sus mamás, y sobre todo empoderar mucho la figura de su madre, hacerles muy partícipes a las madres también en todo este proceso con sus hijos y hijas, en la medida en lo que ellas puedan también en su fase de recuperación, bueno, pues hacerles ver que están allí pues para ayudar a su mamá y para que ellos mismos y ellas puedan recuperar la sonrisa perdida, ¿no? Que es de lo que habla el cuento, que en algún momento de su vida pues su mamá lamentablemente perdió.